Hola, bienvenidos a una nueva clase de castellano, de lengua castellana. Y bien, hoy vamos a ver un temario muy importante, ¿vale? Que ya habréis escuchado hablar de él, en valenciano también se trabaja, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, nos vamos a la página 126, ¿vale? Vamos a ver la oración, el sujeto y el predicado, ¿vale? A grandes rasgos. En primer lugar, vamos a analizar lo que sería el sujeto y detectar el predicado, pero sin analizarlo en profundidad. Vale, bien, aquí vemos el enunciado. Un enunciado es un grupo de palabras ordenadas que tiene sentido completo. Por ejemplo, ¿qué semillas tan extraordinarias? Hay cosas de enunciados, hay dos clases de enunciados, oraciones y las no oracionales. Bien, los enunciados oracionales, ¿vale? Contienen una forma verbal, es decir, tienen un verbo. Aquí pone Melvin tuvo una idea, ¿vale? El tuvo es un verbo. Y los no oracionales no contienen ninguna forma verbal. ¿Qué dilema? ¿Vale? Bueno, hoy vamos a trabajar los oracionales. Como hemos dicho, la oración que tiene una parte que es el sujeto y otra parte que es el predicado. Bien, el sujeto aquí es la persona, animal o cosa a la que realiza una acción. ¿Vale? Por ejemplo, el rey llamó al consejero. ¿Quién llamó al consejero? El rey, ¿vale? La persona que hace la acción es el rey. Entonces, bien, pues eso. Luego, el sujeto hay veces que puede no aparecer, ¿vale? Estar omitido o llamarse, también se llama sujeto táctico. Por ejemplo, pondré en libertad a Melvin. ¿Quién pondrá en libertad a Melvin? Yo. ¿Vale? Entonces yo sería el sujeto omitido porque no aparece en la oración y pondré en libertad a Melvin sería el predicado. Vale, vamos a hablar del predicado. El predicado es la acción que hace el sujeto, es decir, siempre va encabezado por un verbo y el núcleo del predicado lógicamente será el verbo, es la palabra más importante del predicado. En el sujeto, el núcleo del sujeto o la palabra más importante sería el nombre, o sea, la persona, animal o cosa, y en el predicado sería el verbo. Vale, por ejemplo, el rey llamó al consejero. El rey sería el sujeto y llamó al consejero el predicado, donde el núcleo del predicado sería llamó, que sería el verbo. Vale, aquí nos lo explica muy bien, en la página 126, ¿vale? La estructura del sujeto. Vale, normalmente la función del sujeto la desempeña un grupo nominal, es decir, una serie de palabras. Por eso el núcleo del sujeto suele ser el sustantivo o un pronombre, ¿vale? Lo que hemos dicho, persona, animal o cosa o un pronombre. Por ejemplo, el gobernador recibió a Merlín. Él recibió a Merlín, ¿vale? El gobernador sería un sustantivo que actuaría como núcleo del sujeto, o él recibió a Melvin, ¿vale? Él es un pronombre que también actuaría como sujeto. Bien. Bien, el núcleo del grupo nominal puede ir acompañado de un determinante artículo, por ejemplo, en este caso, él, o una o varias palabras que funcionen como complementos. El rey justo, ¿vale? En este caso es un adjetivo, pero aquí únicamente nos pone que detectemos los complementos. El juez de aquel país, el coche rojo, estaba estropeado. El coche rojo sería el sujeto donde él es el determinante, coche el núcleo, nombre sustantivo y rojo complemento del nombre, que en este caso sería un adjetivo. Vale, un enunciado es un grupo de palabras ordenadas que tiene sentido completo, es decir, tiene sentido porque necesitamos todas las partes. Si yo digo el rey justo, no sabemos si perdonó a Merlín o no, pero si decimos el rey justo perdonó a Merlín, es una oración que tiene sentido. Vale, la oración es un enunciado que contiene una forma verbal, ¿vale? Perdonó, en este caso,
Las oraciones constan de un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa, lo que hemos dicho antes, de la que se dice algo en la oración. El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo que puede ir acompañado o no de un determinante y uno o varios complementos. ¿Vale? Podemos decir el coche grande y rojo, tendría dos complementos. El rey justo y millonario, por ejemplo, no lo sé. O ser un pronombre y ir solo. Él hizo magdalenas. O, como hemos dicho antes, puedes tener un sujeto táctico o un sujeto omitido. Haremos palomitas esta tarde. El sujeto aquí serían nosotros, pero está omitido. Entonces sería todo lo demás predicado. Vale, bueno, tenemos en la página, yo os he dicho, en la 126 la explicación muy sencilla, nos la leemos las veces que haga falta y solo viendo los ejemplos yo creo que sería ya suficiente para entender esta tarea. De todos modos, cualquier duda que surja me la podéis preguntar. Vale, actividades. Vamos a hacer actividad 2. Escribe 2 enunciados no oracionales y 2 oracionales relacionadas con el dibujo. Recordamos, oracionales. Melvin tuvo una idea, un ejemplo, ¿vale? Es lo que hemos dicho, sujeto, predicado. No oracionales, qué dilema, qué desastre, cuánto trasto, yo qué sé. ¿Vale? Podemos poner cualquier cosa, cualquier frase de estas. 2 y 2, ¿vale? Recordamos, no copiamos los enunciados. 3. Forma oraciones añadiendo predicados. Estos simpáticos niños, ¿vale? Verbo y complemento del verbo, o sea, hay algo más. El científico de la foto, pues tiene las orejas rojas, por ejemplo, yo qué sé. Actividad 4. Copia las oraciones y subraya de azul el sujeto y de rojo el predicado. Vale, podemos poner sujeto y predicado y ponerlos... Bueno, no, en este caso sí, tenéis que copiar, aquí tenéis que copiar la frase y subrayarlo abajo con colores, sí, ahí tendréis que copiarlo. Vale, la actividad 5, escribe una oración con cada verbo y luego subraya los sujetos. Vale, utilizaremos estos verbos, pero podemos conjugarlos, es decir, yo jugaré al fútbol o nosotros jugaremos, ¿vale? Podemos conjugarlo, así que nos da un poco más de juego. Vale, actividad 6. Copia las oraciones con sujeto táctico. Recordamos, sujeto táctico, sujeto omitido. Todas las mañanas salimos a las 8. ¿Vale? Después escribe al lado el pronombre personal que corresponde. Todas las mañanas salimos a las 8. ¿Quién sale todas las mañanas a las 8? ¿Vale? No hace falta copiar las oraciones si no queréis, pero sí poner el sujeto táctico. Y 7, la última, copia el sujeto de cada oración, ¿vale? Luego señala el núcleo, determinante y el complemento de estos grupos nominales, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de antes que hemos visto. El rey justo perdonó a Melvin. El rey justo es el sujeto, eso es lo que tenemos que copiar. El determinante, rey, núcleo, sustantivo y justo, complemento, ¿vale? Y bueno, esas serían las actividades, ¿vale? De 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordamos, en la 4 copiamos las frases porque hay que subrayar. En la 6 únicamente ponemos el sujeto táctico, no hace falta. Y en la 7 únicamente copiamos el sujeto de cada oración. Vale, bueno, recordamos el reto de ayer, ¿vale? En Canvia Valencià, que es la última clase del día, ¿vale? Els 2 números que teníem que escollir és 6 triànguls per a formar 2 números consecutius. Doncs els números consecutius són el 239 i el 240 i sobrarien el triàngul que té el 5 i el 6. Bé, el repte d'avui, formant un cub. Uneix 2 d'aquestes figures per formar un cub. Quines has unit? Val? Mirarem les figures i només ho podem utilitzar-ne 2. ¿Vale? Demà us posaré la solució d'aquest problema, d'aquest reto, i a veure qui l'ha fet bé i qui no l'ha fet bé. ¿Vale? Doncs bé, moltes gràcies i ens vegem demà. Adeu!